Descubrí que mi padre embarazó a mi madre a la fuerza y luego me robó $14 millones de pesos de manutención. Pasé 20 años odiando a la persona equivocada. Mi historia era sencilla. Mi mamá nos abandonó cuando yo tenía 2 años. Mi papá trabajaba en 3 turnos para mantenernos a flote. Mi abuela, me crió mientras él se sacrificaba por completo. Mi mamá era la villana que eligió su libertad sobre su familia. Luego encontré su Instagram. Vivía en París. Era la jefa de cocina en un restaurante con estrellas Michelin. Estaba casada con alguien que parecía salido de una revista de moda. Le envié un mensaje tan lleno de rabia que me tardé 40 minutos en escribirlo. La llamé con todos los insultos que conocía. Le dije que el karma la encontraría por abandonar a su hija. Me respondió en 3 minutos. Tienes derecho a decirme esto en la cara. Te pago el vuelo para que vengas. Fui sans allí. Me recibió en el aeropuerto Charles de Gaulle. No se parecía en nada al monstruo que había imaginado. Fuimos a su restaurante. Le grité durante 1 hora mientras ella se sentaba, aguantando todo. Las lágrimas le corrían por la cara. ¿Por qué? Pregunté por fin. ¿Por qué te fuiste? Tu padre me tendió una trampa para embarazarme. ¿Esa es tu excusa? Sacó su celular. Tengo pruebas. Expedientes médicos. Le había dicho a mi padre que estaba considerando interrumpir el embarazo. Tenía 22 años y una depresión severa. No estaba lista. Él la había amenazado con destruir su carrera, su vida, a menos que me tuviera. Pero te fuiste de todos modos. Después de 2 años de intentarlo, dijo. Me mostró evaluaciones psiquiátricas, psicosis posparto, pensamientos intrusivos sobre hacerme daño, o hacerse daño a sí misma. El día de tu segundo cumpleaños, descubrí que él había saboteado mis anticonceptivos para que quedara embarazada. Intenté suicidarme esa noche. Los papeles de ingreso involuntario estaban fechados el día de mi cumpleaños. El tribunal la declaró no apta. Él obtuvo la custodia total, pero pagué manutención todos los meses durante 18 años. Nunca recibimos dinero tuyo. Papá trabajaba todo el tiempo extra. Ni siquiera pude pagar un curso de preparación para el examen de la universidad. Me mostró estados de cuenta bancarios, $50 pesos mensuales, un total de $14 millones de pesos, todo cobrado por mi padre. Lo llamé de inmediato. Lo puse en altavoz sin avisarle. ¿Mamá alguna vez pagó la manutención de los hijos? Esa bruja nunca envió ni un 5. ¿Por qué? Colgué. Mi madre sacó su laptop. Entró a Facebook. Encontró el perfil oculto de mi padre. El que él pensaba que yo no podía ver. Viajes a Cancún. Colección de motocicletas. Un yate. Propiedades de inversión. Todo mientras me decía que no podíamos pagar mis solicitudes de ingreso a la universidad. Él robó tu futuro para castigarme, dijo. La contadora forense encontró todo. $16 millones de pesos con intereses. Ocultos en 17 cuentas. El juez ordenó la restitución total, más los daños. Mi padre llamó sollozando. Estás destrozando a nuestra familia. Tú la destrozaste cuando le tendiste una trampa a una mujer, le robaste su dinero y me hiciste odiarla durante 20 años. Mi abuela finalmente confesó que lo sabía todo. Es mi hijo. ¿Qué podía hacer? Decir la verdad. Eso fue hace 8 meses. Estoy en terapia ahora, pagada con el dinero recuperado. Aprendiendo a reconstruir una relación con mi madre, quien me presenta como su hija con lágrimas en los ojos cada vez. Pero ayer todo cambió de nuevo. Mi terapeuta, la doctora Rodríguez, que me había estado ayudando a procesar todo, me pidió que la viera con urgencia. Necesito mostrarte algo. Podría perder mi cédula profesional por esto, pero mereces saberlo. Sacó un archivo. Tu padre fue mi paciente hace 15 años. Con otro apellido. No lo relacioné hasta que mencionaste el apellido de soltera de tu abuela. Dentro había notas de la sesión. Mi padre hablando de su plan perfecto. Cómo había elegido a mi madre específicamente porque tenía padres con dinero. Cómo había investigado la ley familiar. Las nuevas madres rara vez pierden la custodia a menos que sean declaradas no aptas. Cómo había documentado su depresión. Guardado pruebas. Lo planeó todo. Hay más, dijo la doctora Rodríguez con las manos temblándole. Habla de otra mujer, antes de tu madre. Las notas describían a una novia de la universidad que se escapó al practicarse un aborto después de que él intentara tenderle la trampa. Su nombre estaba tachado. Pero un detalle no. Se había mudado a Monterrey después de graduarse. Dice que se aseguró de que la segunda no pudiera escapar, que aprendió de sus errores. Yo no fui su primer intento. Mi madre no fue su primera víctima. Hay una cosa más. Me mostró la última página. Menciona tener una póliza de seguro sobre mi madre. Algo que destruiría su carrera si se llegaba a saber. Lo llamó su opción nuclear si ella alguna vez intentaba volver. Mi celular vibró. Un mensaje de texto de mi padre. Vi que estás en contacto con tu madre. Recuerda que todavía tengo esas fotos de su crisis. Las que son contigo. Sería una pena que su elegante restaurante viera qué clase de madre era realmente. Otro mensaje. Esta vez una foto. Mi madre claramente en psicosis siendo contenida por la policía. Yo de 2 años gritando de fondo. Un tercer mensaje. Retira la demanda o esto se vuelve viral. Tienes 24 horas. Miré a la doctora Rodríguez. ¿Puede testificar sobre estas notas? Perderé mi cédula, pero sí. Mi celular sonó. Era mi madre. Sofía, acabo de recibir un correo de tu padre.
Tiene fotos de mi crisis. Está amenazando con enviárselas a mi jefe, a mi esposo, a todos. Podría perder todo lo que he reconstruido. Mamá, no me importa. Déjalo que lo haga. Pero Sofía, hay algo más. La primera mujer a la que le tendió una trampa. La encontré. Quiere hablar contigo. Colgué e inmediatamente le devolví la llamada. Mis dedos apenas funcionaban bien al marcar su contacto. La doctora Rodríguez empujó una libreta con un nombre y un número escritos con letra pulcra mientras mi madre contestaba al primer timbrazo. Le dije que no respondiera nada de mi padre todavía, que necesitábamos reunirnos todos antes de hacer cualquier movimiento. Y ella estuvo de acuerdo, aunque su voz sonaba tensa por el miedo. La doctora Rodríguez susurró a Alicia Noonan y señaló la libreta, explicando que la había rastreado a través de viejos registros universitarios después de leer las notas de sesión de mi padre sobre la novia universitaria que escapó. Agarré mi celular y abrí un mensaje de texto nuevo. Las manos me temblaban tanto que tuve que volver a escribir el número de Alicia 2 veces antes de acertar. Me presenté como la hija que mi padre logró que otra mujer tuviera con éxito. Apenas presioné enviar antes de que aparecieran 3 puntos indicando que estaba escribiendo una respuesta. Me preguntó si podíamos hacer una videollamada de inmediato y abrí la aplicación con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Su rostro llenó mi pantalla. Una mujer de unos 40 años con ojos amables y tensión visible en sus hombros, sentada en lo que parecía ser una oficina en casa con libros de texto médicos detrás de ella en un estante. Comenzó a hablar de inmediato. Sus palabras salían rápido como si hubiera estado esperando 20 años para decírselas a alguien que la entendería. Tenía 19 años cuando mi padre la eligió específicamente porque sus padres tenían dinero y ella quería ser doctora. Al principio él parecía perfecto, comprensivo, amoroso, todo lo que ella creía querer. Saboteó su anticonceptivo haciéndole agujeros a los condones y reemplazando sus pastillas con unas de azúcar que había comprado en línea. Se enteró de su embarazo a las 6 semanas cuando fue al centro de salud del campus pensando que tenía gripe. Se hizo un aborto en una clínica a 2 horas de distancia a pesar de sus amenazas de arruinar sus solicitudes de ingreso a la escuela de medicina. Su voz se mantuvo firme mientras me contaba esta parte, pero pude ver sus manos agarrando su taza de café con demasiada fuerza. Sacó correos electrónicos antiguos en su laptop y giró la pantalla hacia su cámara para que yo pudiera verlos. Mensajes de mi padre de hace 20 años amenazando con contarles a sus padres conservadores sobre el aborto y contactar a cada escuela de medicina a la que solicitara con preocupaciones sobre su juicio y moralidad. Su voz se quebró al explicar que tuvo que obtener una orden de restricción y cambiarse de universidad para escapar de él. Que pasó 2 años mirando por encima del hombro y 3 más en terapia aprendiendo a confiar en la gente de nuevo. La miré a través de la pantalla de mi celular y me di cuenta de que mi padre había estado haciendo esto durante más de 2 décadas. Que yo era la única niña que resultó de sus trampas, porque Alicia escapó y mi madre no pudo. El patrón era tan calculado que me revolvió el estómago, como si fuera a vomitar allí mismo, en el consultorio de la doctora Rodríguez. Pero Alicia dijo que testificaría sobre todo si ayudaba a evitar que él lastimara a alguien más. La doctora Rodríguez se inclinó hacia la cámara y explicó que podría enfrentar una investigación de la Junta de Licencias por revelar información del paciente, pero que estaba dispuesta a arriesgarse porque las notas de mi padre describían sus tácticas como un manual para atrapar mujeres. Ya había contactado a un abogado sobre protecciones para denunciantes y excepciones de informes obligatorios para casos que involucran daño continuo. Y su voz era tranquila pero firme cuando dijo que algunas cosas importaban más que una cédula. Le pregunté a Alicia si sabía de otras mujeres a las que mi padre podría haber atacado. Ella asintió lentamente antes de decirme que él presumía en la universidad de tener un tipo, mujeres ambiciosas de familias adineradas a las que podría asegurar con un embarazo. Recordó que se obsesionó con otra estudiante de derecho llamada Hannah después de que Alicia escapó, siguiéndola por el campus y apareciendo en su grupo de estudio sin ser invitada hasta que intervino la seguridad del campus. Mi celular vibró con otro mensaje de texto de mi padre. Miré hacia abajo para ver una segunda foto de mi madre siendo contenida por la policía, esta vez más de cerca, para que pudieras ver su rostro contorsionado por la agonía y a mí, de 2 años, gritando en la esquina con las manos sobre las orejas. El mensaje debajo decía solo 2 palabras y un número. 23 horas. Se me revolvió el estómago porque estaba contando el tiempo como si esto fuera una especie de juego que estaba ganando. Guardé la captura de pantalla de inmediato y se la reenvié a mi madre y a la doctora Rodríguez. Luego busqué el contacto de Rowan Marshall, el abogado que mi madre contrató para la demanda financiera y que ya había demostrado que sabía cómo luchar contra mi padre. Contestó al segundo timbrazo y le expliqué la situación del chantaje más las revelaciones de la doctora Rodríguez sobre el patrón de víctimas que abarca 2 décadas. Mis palabras salieron tan rápido que tuve que detenerme y respirar a mitad de camino. Se quedó en silencio tal vez 5 segundos después de que terminé. Luego dijo, esto lo cambia todo. Que necesitábamos documentar las amenazas como extorsión mientras construíamos un caso más grande que mostrara abuso sistemático en múltiples víctimas. Su voz se transformó en modo abogado, nítida y enfocada, pidiéndome que le reenviara todos los mensajes de texto y correos electrónicos de inmediato y que no le respondiera a mi padre bajo ninguna circunstancia hasta que tuviéramos una estrategia en marcha. Rowan me puso en espera y lo escuché marcar otro número, su voz cambiando a un tono legal agudo mientras explicaba la situación a alguien en la oficina del fiscal de distrito.
La doctora Rodríguez me observaba desde el otro lado de su escritorio, con las manos aún apoyadas en esas notas de terapia como si necesitara mantenerlas ancladas en la realidad. Rowan regresó a la línea y me dijo que acababa de hablar con Kenneth Harmon, el fiscal que maneja casos de chantaje y acoso, y que querían copias de todo dentro de una hora. Me advirtió que esto iba a empeorar antes de mejorar, que mi padre probablemente reaccionaría violentamente cuando se diera cuenta de que estábamos construyendo un caso penal. Pero el reloj de cuenta regresiva significaba que no podíamos esperar a que él hiciera el primer movimiento. Estaba guardando capturas de pantalla de los mensajes de texto cuando mi celular vibró con una llamada entrante de mi madre. Contesté para escucharla a ella y a Víctor en altavoz. La voz de mi madre temblaba mientras me decía que la junta directiva del restaurante acababa de recibir un correo electrónico anónimo con una de las fotos de su crisis adjunta. El mensaje afirmaba provenir de una parte preocupada que cuestionaba si alguien con su historial de problemas mentales debería estar a cargo de una cocina donde tiene acceso a cuchillos. Víctor intervino, su acento más marcado de lo habitual por la rabia, diciendo que quería volar allí ahora mismo y confrontar a mi padre cara a cara, hacerle entender lo que le había hecho a nuestra familia. Los puse en altavoz para que Rowan pudiera escuchar, e inmediatamente les dijo a los dos que cualquier contacto directo podría arruinar el caso legal. Que mi padre quería exactamente ese tipo de confrontación para poder hacerse la víctima. Mi madre hizo un sonido que nunca le había escuchado, algo entre un sollozo y un gruñido, y dijo que pasó 20 años avergonzada y asustada, pero que algo se acababa de romper dentro de ella cuando vio ese correo electrónico. Sonaba diferente, como si el miedo siguiera ahí, pero mezclado con algo más duro ahora, algo que ya no se echaría para atrás. Rowan sugirió que organizáramos una llamada en conferencia con todos los involucrados, y durante las siguientes 3 horas estuve al teléfono con él, la doctora Rodríguez, mi madre y Alicia. Al principio, todos hablábamos al mismo tiempo hasta que nos asentamos en lo que se sentía como un consejo de guerra. Mapeamos una estrategia que implicaba adelantarnos al chantaje de mi padre tomando el control de la historia nosotros mismos. Contar la verdad sobre la psicosis posparto de mi madre y su explotación antes de que él pudiera usarla como arma en su contra. La doctora Rodríguez explicó que necesitaba reportar su falta ética a la Junta de Licencias antes de que mi padre o cualquier otra persona lo hiciera, enmarcándolo como un informe obligatorio de abuso continuo y un patrón de daño que ella tenía el deber de exponer. Sus manos temblaban mientras abría el sitio web de la Junta de Licencias en su laptop, pero seguía diciendo que quedarse callada sería peor que perder su cédula, que no podía permitir que mi padre lastimara a nadie más solo para proteger su carrera. Alicia nos dijo que reservaría un vuelo para llegar a la mañana siguiente, que se tomaría una licencia de emergencia de su trabajo como administradora de hospital para ayudar a construir el caso en persona. Sonaba asustada pero decidida. Su voz se quebró cuando dijo que pasó 20 años preguntándose si mi padre le había hecho esto a otras mujeres, si podría haberlo detenido de alguna manera hablando antes. Rowan nos dijo que presentaría una orden de restricción de emergencia contra mi padre de inmediato, esta noche, basada en los mensajes de texto de chantaje y las notas de terapia que mostraban un patrón de acoso y abuso. Explicó que los jueces se toman estas cosas en serio cuando hay evidencia documentada de amenazas, especialmente cuando la víctima también está tratando de proteger a otros. La doctora Rodríguez le envió por correo electrónico las páginas relevantes de las notas de terapia, aquellas donde mi padre describía su póliza de seguro y sus planes para destruir a mi madre si alguna vez regresaba a mi vida. 2 horas después, Rowan volvió a llamar para decir que el juez había concedido una orden de restricción temporal que prohibía a mi padre contactarme, a mi madre o distribuir cualquiera de esas fotos a alguien. La orden era efectiva de inmediato y su violación conllevaba penas graves, incluida la cárcel. Mi celular vibró con un mensaje de texto de mi padre menos de 1 hora después de que se emitiera la orden de restricción. El mensaje solo decía: "Te arrepentirás de esto", y debajo había una foto de mi casa de la infancia, la casa donde crecí pensando que él era un héroe. Le tomé una captura de pantalla de inmediato y se la envié a Rowan, con las manos más firmes de lo que esperaba. Rowan me devolvió la llamada a los pocos minutos y dijo que esto era exactamente por lo que necesitábamos esa orden de restricción, que mi padre acababa de violarla y había fortalecido nuestro caso. Ya estaba reenviando todo a Kenneth Harmon, quien aparentemente le dijo que las violaciones inmediatas muestran un patrón de acoso y prueban que el sujeto no puede controlar su comportamiento. Kenneth dijo que esta violación ayudaba mucho al caso penal, dándoles influencia para impulsar cargos reales en lugar de solo la orden de restricción. Abrí mis cuentas privadas de redes sociales y comencé a escribir. Mis dedos se movían más rápido que mis pensamientos. Expliqué que mi madre tuvo una psicosis posparto grave cuando yo tenía 2 años, que es una condición médica real que afecta a miles de mujeres. Que mi padre explotó su enfermedad y documentó sus peores momentos para usarlos en su contra 20 años después. Dije que cualquiera que recibiera fotos de su crisis debía saber que eran parte de una campaña de chantaje por parte de alguien que le tendió una trampa para que quedara embarazada y le robó la manutención de sus hijos durante 2 décadas. Mi madre publicó algo similar en sus cuentas, sus palabras cuidadosas y claras sobre la realidad médica de su condición y cómo mi padre la usó como arma. Víctor publicó una declaración del restaurante abordando las acusaciones maliciosas, explicando que la junta respaldaba a mi madre por completo y reconocía el correo electrónico por lo que era acoso de alguien que intentaba dañar su carrera.
La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Mi celular se iluminó con notificaciones a medida que decenas de personas comentaban y enviaban mensajes. Varios colegas de mi madre de otros restaurantes compartieron sus propias historias sobre la depresión y la ansiedad posparto, hablando de cómo el estigma casi destruye sus carreras. 3 mujeres me enviaron mensajes directos diciendo que el nombre de mi padre les sonaba familiar de su pasado, que creían haber salido con él o haberlo conocido hace años. Reenvié todo a Rowan de inmediato, como me había dicho, viendo cómo aumentaba el recuento de mensajes a medida que más personas respondían con apoyo y sus propias experiencias. Un mensaje se destacó de los demás. Una mujer llamada Courtney que dijo que salió con mi padre hace 8 años y tenía una historia que se parecía mucho a lo que le sucedió a mi madre y Alicia. Hice clic en el mensaje de Courtney y comencé a leer, con el estómago cada vez más tenso con cada línea. Me dijo que conoció a mi padre en una cafetería hace 8 años, cuando ella tenía 23 años y acababa de salir de la universidad, trabajando en su primer trabajo real en una firma de marketing. Era encantador y atento. Le dijo que era contratista y que se había casado una vez, pero que su exesposa lo había engañado. Salieron durante 3 meses antes de que ella quedara embarazada. Y cuando ella entró en pánico, él le tomó las manos y le dijo que se había hecho la vasectomía hacía años, por lo que esto tenía que ser el destino. Que estaban destinados a formar una familia juntos. Habló de nombres de bebés y de buscar un apartamento más grande. La hizo sentir segura de conservarlo a pesar de que ella no estaba lista. Luego, a las 12 semanas, comenzó a sangrar en el trabajo y fue a la sala de emergencias sola porque él dijo que tenía un trabajo que no podía perderse. Perdió al bebé esa noche. Le envió un mensaje de texto desde el hospital y él nunca respondió. Su celular sonó a buzón de voz al día siguiente. Y cuando condujo hasta su apartamento, el arrendador dijo que se había mudado 2 días antes sin avisar. 6 meses después, se enteró a través de una amiga en común que él estaba saliendo con otras 2 mujeres al mismo tiempo, ambas más jóvenes que ella. Y a ambas les había contado la misma historia de la vasectomía. Courtney terminó el mensaje diciendo que pasó 8 años pensando que era estúpida por haberle creído, pero leer mi publicación le hizo darse cuenta de que les había hecho esto a múltiples mujeres y que quería ayudar en todo lo que pudiera. Reenvié todo a Rowan de inmediato y le envié un mensaje de texto diciéndole que teníamos otra víctima con documentación. Me devolvió la llamada en 10 minutos, preguntando si Courtney hablaría con él y con Alicia, que escuchar a otras sobrevivientes podría ayudarla a procesar lo que sucedió. Le envié un mensaje a Courtney preguntándole si estaba dispuesta a hacer una videollamada con mi abogado y la primera mujer a la que atacó mi padre, explicando que estábamos construyendo un caso y que su historia importaba. Ella respondió que sí antes de que yo terminara de escribir el siguiente mensaje. Rowan organizó la llamada para esa noche y nos envió el enlace a mí, a Alicia y a Courtney. Cuando todas nos conectamos a las 7, Courtney se veía cansada pero decidida, con su cabello oscuro recogido y sus ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. Alicia se presentó y explicó lo que mi padre le hizo en la universidad. Y vi el rostro de Courtney desmoronarse al darse cuenta de que el patrón se remontaba aún más de lo que pensaba. Ella nos contó todo de nuevo, esta vez con más detalles sobre cómo la había bombardeado de amor al principio, apareciendo en su oficina con café, enviándole mensajes de texto constantemente, haciéndola sentir como el centro de su mundo. Luego comenzó a sugerirle que pasara menos tiempo con sus amigos porque no entendían su conexión, que su familia era demasiado controladora y que debía crear distancia. Para cuando quedó embarazada, se había aislado tan completamente que no tenía a nadie con quien hablar de sus miedos. Y él usó ese aislamiento para presionarla a conservarlo. Cuando perdió al bebé, él desapareció como si ella nunca hubiera existido, y ella pasó meses culpándose a sí misma por no haber sido suficiente para que él se quedara. Alicia estaba llorando al final, diciéndole a Courtney que no fue su culpa, que nuestro padre es un depredador que ataca sistemáticamente a mujeres vulnerables. Courtney sacó su laptop y nos mostró correos electrónicos que él le envió durante esos 3 meses. Docenas de mensajes hablando sobre su futuro y qué tipo de padres serían, eligiendo nombres de bebés y discutiendo si querían un niño o una niña primero. Los correos electrónicos eran tan manipuladores que me revolvían el estómago, cada línea diseñada para hacerla sentir segura y amada mientras él le tendía la trampa. Rowan estuvo tomando notas todo el tiempo, haciendo preguntas específicas sobre la línea de tiempo y si ella tenía alguna prueba de que estaba viendo a otras mujeres simultáneamente. Courtney dijo que tenía capturas de pantalla de mensajes de texto de la amiga en común que le contó sobre las otras mujeres. Además de que llevó un diario durante ese tiempo documentando todo porque su terapeuta se lo sugirió. Ella accedió a enviar todo a Rowan y firmar una declaración sobre lo que sucedió. 3 días después, Rowan me llamó con la noticia de que el investigador privado había encontrado a Hannah Ludwig en Tijuana. Ahora era defensora pública, de 38 años, y cuando el investigador la contactó, se negó a hablar al principio. Le pregunté a Rowan si podía comunicarme con ella directamente, y me dio su dirección de correo electrónico con permiso para enviar las notas de terapia que la mencionaban por su nombre. Le escribí un mensaje cuidadoso, explicando quién era yo, que mi padre había atacado a mi madre y al menos a otras 3 mujeres de las que sabíamos, y que las notas de la doctora Rodríguez de hace 15 años mencionaban a una estudiante de derecho a la que acosó después de que su primera víctima escapara. Adjunté las páginas relevantes con su nombre y lo envié antes de poder dudar de mí misma. Hannah me llamó a medianoche esa misma noche.
y contesté el teléfono con el sonido de alguien llorando tan fuerte que apenas podía respirar. Me dijo que había estado en terapia durante 15 años tratando de convencerse a sí misma de que no estaba loca, que lo que mi padre hizo fue abuso real aunque nunca la golpeó. Después de que Alicia escapó al abortar, mi padre se obsesionó con Hannah durante su último año de universidad. Comenzó a aparecer por todos los lugares donde estudiaba, en la biblioteca, en las cafeterías e incluso afuera de su dormitorio. Le enviaba regalos a su habitación, flores, libros y joyas, siempre con notas sobre cómo estaban destinados a estar juntos. Ella trató de ignorarlo, pero él escaló el acoso, siguiéndola a clases y esperando afuera cuando terminaban, apareciendo en fiestas a las que ella asistía. Finalmente accedió a tener una cita con él, con la esperanza de que la detuviera, y él actuó como si esa única cita significara que estaban en una relación. 2 meses después, se dio cuenta de que estaba embarazada, a pesar de que habían usado condones en cada ocasión. Y cuando lo confrontó, él admitió que había estado manipulándolos, porque sabía que ella estaba destinada a ser la madre de sus hijos. De hecho, le dijo esas palabras, que estaban destinados a tener una familia juntos y él se había asegurado de que sucediera. Hannah abortó a las 8 semanas y se transfirió a una escuela de derecho diferente al otro lado del país, cambiando su número de teléfono y bloqueándolo en todas partes. Ha estado aterrorizada durante 15 años de que él la encontrara de nuevo. Y escuchar que hay otras víctimas la hizo sollozar con algo entre alivio y rabia. Me quedé al teléfono con ella durante 2 horas, escuchando su historia y contándole sobre mi madre, Alicia y Courtney. Al final, ella accedió a hablar con Rowan y proporcionar una declaración diciendo que quería que mi padre enfrentara las consecuencias por lo que nos había hecho a todas. Rowan programó otra videollamada y ahora teníamos a 4 mujeres que abarcaban 20 años, todas describiendo el mismo patrón de coerción reproductiva y manipulación. Compiló todo el testimonio y la evidencia y se lo envió a Kenneth Harmon, explicando que esto ya no se trataba solo de chantaje y manutención robada. Kenneth me llamó directamente 2 días después, diciendo que la evidencia del patrón podría respaldar cargos adicionales, incluidos acoso, hostigamiento y fraude. Que el comportamiento de mi padre mostraba una clara intención de atrapar y controlar a las mujeres a través del embarazo. Sonaba enojado de una manera que me hacía pensar que él tenía hijas. Mi celular sonó mientras aún estaba procesando la llamada de Kenneth, y vi que era mi abuela llamando por primera vez desde que la confronté por saber la verdad. Recordé que Rowan me dijo que grabara cualquier contacto de miembros de la familia, así que inicié la aplicación de grabación antes de contestar. Estaba llorando de inmediato, su voz temblaba mientras me decía que mi padre no es un monstruo y que yo estaba destruyendo a la familia por errores que cometió cuando era joven. Dijo que todos toman malas decisiones y que yo debería perdonarlo porque es mi padre, y la familia se supone que debe permanecer unida pase lo que pase. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho mientras la escuchaba defenderlo. Y le dije que atacar a múltiples mujeres durante 2 décadas no es un error. Le expliqué que es un patrón, que él es un depredador que ha estado haciendo esto desde la universidad, y su protección le permitió seguir lastimando a la gente. Ella comenzó a llorar más fuerte y dijo que estaba siendo cruel, que yo no entendía lo que era ver a su hijo sufrir consecuencias. Le dije que entendía exactamente lo que era porque vi a mi madre sufrir consecuencias durante 20 años por algo que no fue su culpa, consecuencias que mi abuela ayudó a crear al guardar silencio. Me colgó sin despedirse. Me senté allí, sosteniendo mi celular, sintiendo la fractura familiar en tiempo real, pero también había una extraña sensación de claridad, como si finalmente pudiera ver las verdaderas prioridades de todos. Y las mías eran diferentes a las de ellos. Guardé la grabación y se la envié a Rowan, quien dijo que podría ser útil si mi abuela intentaba testificar en nombre de mi padre. 2 horas después, la doctora Rodríguez llamó con noticias de que 2 mujeres más se comunicaron con su consultorio después de ver mis publicaciones en las redes sociales. Ambas afirmaron que mi padre les hizo cosas similares, una de poco más de 20 años y otra de 30 y tantos, y estaban dispuestas a proporcionar declaraciones. La investigadora de la Junta de Licencias que estaba revisando la falta ética de la doctora Rodríguez ahora estaba interesada en las notas de terapia como evidencia de un depredador serial, en lugar de solo una violación de la confidencialidad del paciente. La doctora Rodríguez sonaba agotada, pero también aliviada, como si hubiera estado cargando el peso de esas notas sola durante 15 años y finalmente tuviera ayuda. Mi madre y Víctor aterrizaron a la mañana siguiente, y me reuní con ellos en la oficina de Rowan, donde Alicia ya estaba esperando. En el momento en que mi madre entró por la puerta y vio a Alicia allí, ambas se quedaron paralizadas por un segundo antes de correr juntas. Se abrazaron como sobrevivientes del mismo desastre encontrándose 20 años después, ambas llorando. Y vi a esta mujer que mi padre lastimó primero abrazar a la mujer que lastimó en segundo lugar, mientras yo estaba allí como prueba de su éxito en el tercer intento. Alicia no dejaba de disculparse, diciendo que debería haber advertido a la gente de alguna manera. Y mi madre no dejaba de negar con la cabeza, diciendo que no había forma de saber que él seguiría haciendo esto. Víctor puso su mano sobre mi hombro y apretó suavemente. Y Rowan nos dio un minuto a todos antes de aclararse la garganta y señalar la mesa de conferencias. Pasamos las siguientes 6 horas revisando todo, esparciendo documentos por cada superficie hasta que la mesa parecía un tablero de investigación de la escena del crimen. Estados de cuenta bancarios que mostraban a mi padre cobrando cheques de manutención.
expedientes médicos de la crisis de mi madre, correos electrónicos de la orden de restricción de Alicia, mensajes de texto de Courtney sobre la vasectomía falsa, notas de terapia que describían la planificación de mi padre, publicaciones en redes sociales de las mujeres que me contactaron después de ver mi historia. Kenneth Harmon llegó alrededor del mediodía y se sentó con su libreta, escuchando a cada mujer contar su parte de la historia mientras tomaba notas. Hizo preguntas detalladas sobre fechas, ubicaciones y pruebas, y pude verlo construyendo un caso en tiempo real. Cuando terminamos, se recostó en su silla y dijo que podían acusar a mi padre de extorsión por los mensajes de texto de chantaje, fraude por robar el dinero de la manutención, acoso basado en el patrón de selección y seguimiento de mujeres, y coerción reproductiva dependiendo de cómo se apliquen las leyes estatales. Explicó que tener múltiples víctimas a lo largo de 2 décadas hacía que esto fuera un comportamiento claramente calculado, no incidentes aislados o errores. La evidencia del patrón era lo suficientemente fuerte como para que un jurado viera que mi padre sabía exactamente lo que estaba haciendo en cada ocasión. El abogado de mi padre llamó a Rowan al día siguiente tratando de negociar. Afirmó que el chantaje era solo angustia emocional de un padre preocupado por su hija y ofreció devolver parte del dinero robado si retirábamos los cargos penales. Rowan lo puso en altavoz para que todos pudiéramos escuchar, y la voz del abogado era suave y razonable, hablando de cómo las familias deberían resolver las cosas en privado y cómo mi padre ya había sufrido bastante. Rowan esperó hasta que terminó y luego dijo, no con la voz más monótona que he escuchado. Le dijo al abogado que presentaría demandas civiles adicionales en nombre de mi madre por angustia emocional y fraude, y que Kenneth Harmon seguiría adelante con los cargos penales independientemente de cualquier intento de negociación. El abogado balbuceó algo sobre que todos eran irrazonables, y Rowan colgó. Félix, el hermano de Courtney, me envió un mensaje esa noche diciendo que trabajaba en tecnología y quería ayudar a rastrear cualquier otra evidencia de las actividades de mi padre en línea. Realizó búsquedas utilizando los antiguos nombres de usuario y direcciones de correo electrónico de mi padre, buscando en sitios web archivados y cuentas de redes sociales eliminadas. 3 días después me llamó sorprendido y me envió un enlace a un blog eliminado de hace 15 años. El blog estaba archivado en un antiguo sitio de respaldo, y mi padre escribía sobre estrategias de citas y consejos de relaciones bajo un nombre falso. Empecé a leer y me sentí enferma a los pocos minutos porque las publicaciones describían técnicas de bombardeo de amor, tácticas de aislamiento y algo que él llamaba ventajas de la trampa para bebés en un lenguaje tan frío que parecía instrucciones. Félix ya había conservado todo con marcas de tiempo y metadatos, creando un archivo de evidencia digital que mostraba que mi padre estaba literalmente escribiendo guías sobre cómo atrapar mujeres. Kenneth Harmon regresó a la oficina de Rowan para revisar las publicaciones del blog, y vi su rostro cambiar mientras leía. Es un fiscal que ha visto muchos casos malos, pero incluso él parecía perturbado por lo calculado de la escritura. Mi padre describía la selección de mujeres con buenas carreras y dinero familiar, ganándose su confianza a través de una atención intensa, y luego creando situaciones de embarazo de las que no pudieran escapar. Escribía sobre cómo documentar sus luchas para usarlas en su contra más tarde, sobre cómo los tribunales de familia favorecen a los padres y las madres parecen inestables, sobre cómo mantener material de seguro para futuras ventajas. Félix había encontrado más de 50 publicaciones que abarcaban 3 años, todas archivadas y autenticadas. Kenneth dijo que esta evidencia fortalecía aún más el caso, porque mostraba premeditación y un patrón que se remontaba más de lo que cualquiera de nosotros sabía. Hannah me llamó a la mañana siguiente desde Tijuana diciendo que necesitaba enfrentar esto después de huir durante 15 años. Reservó un vuelo para llegar esa tarde. Y de repente, nuestra coalición creció a 6 mujeres más Víctor y Félix como aliados. Nos reunimos en una cafetería cerca de la oficina de Rowan y había algo poderoso en sentarnos juntas en persona. Alicia y Hannah se reconocieron de la universidad y se abrazaron, ambas llorando por los 20 años que pasaron separadas mientras mi padre seguía cazando. Courtney trajo su diario de terapia de hace 8 años y comparamos notas sobre sus tácticas. El bombardeo de amor fue idéntico. El aislamiento de amigos y familiares siguió el mismo patrón. Las situaciones de embarazo involucraron alguna forma de coerción reproductiva. No estábamos locas. No estábamos solas. Y sentarnos juntas demostró que el comportamiento de mi padre era un sistema que refinó durante décadas. Mi padre intentó contactar a mi abuela para que me presionara, pero ella llamó al investigador de Rowan en su lugar y le dijo que mi padre le estaba pidiendo que mintiera al tribunal sobre sus finanzas, que dijera que ella le dio dinero para ayudar a criarme para explicar parte de la manutención que robó. Su voz temblaba en la grabación mientras admitía que tenía miedo de perder a su hijo, pero también estaba empezando a ver lo que realmente era. Y cuando el investigador le preguntó si sabía sobre las otras mujeres, se echó a llorar y dijo que debía haber dicho la verdad hace años. El investigador envió la grabación a Kenneth, y de repente teníamos evidencia de que mi padre estaba tratando de manipular a los testigos. 2 días después, la junta directiva del restaurante en París emitió un comunicado en su sitio web apoyando a mi madre por completo. Compartieron recursos sobre salud mental posparto y condenaron el cobarde intento de chantaje, explicando que respaldaban a su jefa de cocina y su coraje al hablar sobre su trauma pasado. Varios chefs prominentes publicaron mensajes de solidaridad en las redes sociales.
y mi madre lloró al leerlos porque esperaba perderlo todo. Víctor me dijo que pasó todo el vuelo convencida de que el restaurante la despediría, de que su carrera estaba acabada, de que mi padre finalmente lograría destruir lo que ella construyó. En cambio, estaba recibiendo apoyo de su comunidad profesional. Y las fotos de chantaje que mi padre amenazó con publicar habían perdido su poder. Kenneth Harmon presentó cargos formales contra mi padre 3 semanas después de los mensajes de texto de chantaje, extorsión, fraude, acoso y hostigamiento criminal basado en las violaciones a la orden de restricción que siguió cometiendo. La audiencia de fianza se llevó a cabo rápidamente y Kenneth argumentó que mi padre era un peligro para múltiples mujeres basándose en la evidencia del patrón. El juez fijó la fianza en $3, 5 millones de pesos debido a los 20 años de historia de selección y atrapamiento de mujeres. Mi padre fue arrestado en su lugar de trabajo, sacado esposado frente a sus compañeros de trabajo. Me enteré cuando Kenneth me llamó para decirme que ya está. Estaba sentada en mi apartamento cuando recibí la noticia y me quedé mirando mi celular durante mucho tiempo tratando de procesar que mi padre realmente estaba enfrentando las consecuencias. Alicia envió un mensaje al chat grupal preguntando si todos estaban bien y las respuestas inundaron de las 6 de nosotras. Estamos asustadas. Estamos aliviadas, estamos enojadas, estamos esperanzadas, y estamos juntas en esto de una manera que ninguna de nosotras esperaba cuando despertamos hace un mes. Las noticias recogieron la historia a las pocas horas del arresto de mi padre. Estaba revisando mi celular cuando vi el titular en el sitio web de noticias local. Hombre arrestado por patrón de 20 años de coerción reproductiva y fraude financiero. No usaban su nombre en el titular, pero el artículo tenía su foto de ficha policial. Y de repente, mi celular comenzó a vibrar con mensajes de personas con las que no había hablado en años. Algunos eran de apoyo, algunos eran curiosos, algunos solo querían detalles. Apagué mi celular y me senté en mi sofá mirando la pared. Rowan llamó a mi teléfono fijo 2 días después para decirme que 3 mujeres más se comunicaron con su oficina después de ver la cobertura de las noticias. Todas salieron brevemente con mi padre en diferentes momentos durante los últimos 15 años y experimentaron un comportamiento controlador similar. Una de ellas dijo que él intentó sabotear su anticonceptivo, pero ella lo descubrió. Otra dijo que se obsesionó después de 2 citas y comenzó a aparecer en su trabajo. La tercera dijo que le propuso matrimonio después de 3 semanas y se enojó cuando ella dijo que era demasiado rápido. Ninguna presentó cargos en ese momento, pero ahora querían dar declaraciones. Kenneth agregó su información al creciente archivo de evidencia que mostraba el patrón de mi padre. Comencé terapia 2 veces a la semana en lugar de una. La doctora Rodríguez me hizo un hueco en su agenda los martes y viernes por la tarde y nos sentamos en su consultorio trabajando en la realidad de que yo existo porque mi padre deliberadamente le tendió una trampa a mi madre. Algunas sesiones puedo hablar de ello clínicamente, separándome de las circunstancias de mi concepción. Otras sesiones apenas puedo respirar pensando en cómo toda mi vida comenzó con su abuso calculado. La doctora Rodríguez me ayuda a comprender que mi valor no está determinado por cómo llegué al mundo, pero algunos días ese conocimiento no aligera el peso. Me da ejercicios para cuando los pensamientos se vuelven demasiado pesados, patrones de respiración, técnicas de conexión a tierra, formas de separar mi identidad de mis orígenes. Los practico en casa, en mi carro, en el supermercado, cuando de repente recuerdo que mi padre investigó la ley familiar antes de embarazar a mi madre. Mi madre voló de regreso desde París por una semana y pasamos horas en mi apartamento hablando sobre sus 2 años tratando de ser madre mientras se ahogaba en la psicosis posparto. Trajo diarios de esa época y leí entradas donde escribía sobre amarme desesperadamente mientras también estaba aterrorizada de lastimarme. La letra se vuelve temblorosa en algunas entradas, casi ilegible en otras. Una entrada de 3 semanas antes de su intento de suicidio solo dice: no puedo, no puedo, no puedo, una y otra vez durante 2 páginas. Otra entrada describe a mi padre documentando cada momento en que luchaba, cada vez que lloraba, cada instancia en que pedía ayuda. Él estaba construyendo su caso para la custodia mientras ella apenas sobrevivía. Me mostró una foto de mi fiesta de segundo cumpleaños. Ella me está sosteniendo en la imagen, pero sus ojos están completamente vacíos, y mi padre está al fondo con su celular grabando. Él usó su enfermedad en su contra mientras fingía apoyarla. Víctor llamaba todas las noches para ver cómo estaba ella y podía escuchar la preocupación en su voz incluso a través del teléfono. Alicia se convirtió en alguien con quien hablo casi a diario. Voló de nuevo 3 semanas después del arresto y se quedó unos días, reuniéndose conmigo para tomar café y caminando por la ciudad mientras procesamos todo. Me contó sobre su propio viaje de terapia después de escapar de mi padre, cómo le tomó años volver a confiar en alguien, cómo casi no se casa porque tenía mucho miedo de que le tendieran una trampa. Pero se casó hace 10 años, tiene 2 hijos que eligió tener y trabaja ayudando a otras mujeres a navegar la atención médica reproductiva. Me mostró fotos de su familia y habló sobre lo curativo que fue tomar esas decisiones por sí misma. Se convirtió en esta figura mentora inesperada que me ayuda a ver que la destrucción de mi padre no tiene por qué definir el resto de mi vida. Nos enviamos mensajes de texto durante toda la semana entre sus visitas, y ella siempre sabe cuando estoy teniendo un mal día antes de que yo diga algo. La audiencia preliminar se programó para dentro de 6 semanas y Rowan comenzó a prepararnos para la estrategia de defensa de mi padre. Explicó que el abogado de mi padre probablemente intentaría atacar la credibilidad de cada mujer individualmente, sugiriendo que estábamos mintiendo.
exagerando o recordando mal. Kenneth nos aseguró que la evidencia del patrón hace que ese enfoque sea mucho más difícil de lograr, porque no es solo la palabra de una mujer contra la de mi padre, sino 6 mujeres que describen un comportamiento idéntico a lo largo de 2 décadas. Tuvimos múltiples sesiones de preparación donde Rowan nos guió a través de posibles preguntas y cómo responderlas de manera clara y tranquila. Nos recordó que nos ciñéramos a los hechos, que no nos pusiéramos a la defensiva, que dejáramos que la evidencia hablara por sí misma. 2 semanas antes de la audiencia, el abogado de mi padre presentó una moción para excluir las notas de terapia, argumentando que el privilegio médico-paciente las protegía de ser admitidas como evidencia. El abogado de la doctora Rodríguez contraatacó, argumentando la excepción de informe obligatorio por daño continuo y patrón de abuso. La audiencia sobre la moción duró 3 horas y me senté en la parte trasera de la sala del tribunal observando a la jueza revisar las notas página por página. El abogado de mi padre seguía diciendo que las notas eran perjudiciales y violaban sus derechos de privacidad. El abogado de la doctora Rodríguez señaló que mi padre escribió sobre sus planes para atrapar y controlar a las mujeres, que las notas documentan un comportamiento criminal continuo, que mantenerlas en secreto le permitiría seguir lastimando a la gente. La jueza se tomó 2 días para decidir y luego dictaminó que las notas eran admisibles. Rowan me llamó de inmediato y pude escuchar el alivio en su voz. «Esto es enorme», dijo. «Las notas establecen premeditación y patrón. Muestran que esto no fue impulsivo o emocional, sino calculado y sistemático». Sentí que algo se aflojaba en mi pecho que había estado tenso desde los mensajes de texto de chantaje. La audiencia preliminar se llevó a cabo una mañana fría a fines de octubre. Me puse un vestido azul simple y me recogí el cabello porque Rowan dijo que me viera profesional pero accesible. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba y mi padre se sentó en una mesa con su abogado con un traje que probablemente costaba más que mi renta. No me miró cuando entré. Subí al estrado primero y el fiscal, trabajando con Kenneth, me guió a través de los mensajes de texto de chantaje y el dinero de manutención robado. Leí los mensajes de texto en voz alta en el tribunal. Mi voz firme a pesar de que mis manos temblaban al sostener las copias impresas. El abogado de mi padre intentó sugerir que yo malinterpreté su intención, que él solo estaba molesto por la demanda, que los mensajes de texto fueron sacados de contexto. Expliqué que no hay contexto donde amenazar con destruir la carrera de alguien con fotos de su crisis de salud mental sea aceptable. El abogado preguntó si estaba segura de que mi padre robó el dinero o si tal vez mi madre estaba mintiendo acerca de enviarlo. Saqué los estados de cuenta bancarios que mostraban cada transferencia mensual durante 18 años, todas depositadas en cuentas a nombre de mi padre. La jueza parecía cada vez más molesta con las preguntas del abogado. Mi madre testificó a continuación sobre la coerción reproductiva, el abuso financiero y los 2 años de infierno que mi padre le hizo pasar mientras estaba gravemente enferma mentalmente. El abogado de mi padre intentó sugerir que estaba mintiendo o recordando mal debido a su historial de salud mental. Kenneth objetó de inmediato y la jueza lo sostuvo, diciéndole al abogado que continuara. Mi madre describió a mi padre saboteando su anticonceptivo, amenazándola con destruir su carrera si no me tenía, documentando su psicosis para usarla en su contra en el tribunal de custodia. Tenía expedientes médicos, evaluaciones psiquiátricas y papeles de ingreso que hacían imposible negar todo lo que decía. Mi padre se quedó mirando la mesa todo el tiempo que ella habló. Alicia testificó sobre el incidente de la universidad, las amenazas, la orden de restricción que tuvo que obtener y 20 años de preguntarse si él se lo había hecho a otras. Trajo los correos electrónicos que él le envió amenazando con contarles a sus padres sobre el aborto y contactar a las escuelas de medicina con preocupaciones sobre su carácter. El rostro de mi padre se puso rojo cuando ella leyó en voz alta un correo electrónico donde él escribió que ella lamentaría haber elegido su carrera sobre su hijo. La jueza pidió ver los correos electrónicos y pasó varios minutos leyéndolos mientras la sala del tribunal permanecía en silencio. La voz de Alicia solo tembló una vez cuando habló de transferirse de universidad para escapar de él. Hannah testificó por videollamada desde Tijuana porque no podía tomarse tiempo libre del trabajo para volar hasta aquí. Describió el acoso apareciendo en sus clases y dormitorio, los regalos que le enviaba, la manipulación de condones. Explicó cómo él admitió haberlo hecho porque estaban destinados a tener una familia juntos. Su rostro en la pantalla se veía pálido pero decidido. Courtney testificó en persona sobre la vasectomía falsa y su desaparición después de su aborto espontáneo. Su voz tembló, pero lo superó, describiendo cómo él prometió matrimonio y para siempre, y luego bloqueó su número y se mudó sin avisarle. Trajo mensajes de texto donde él hablaba de nombres de bebés y colores de guardería. La jueza tomó notas durante todo el proceso. La jueza dejó su bolígrafo y miró directamente a mi padre por primera vez desde que comenzó el testimonio. Dijo que la evidencia era más que suficiente para enviarlo a juicio por todos los cargos y que, basándose en el patrón de comportamiento más las múltiples violaciones de la orden de restricción, estaba aumentando su fianza a $3, 5 millones de pesos. El rostro de mi padre se puso blanco cuando el alguacil se acercó a él. Kenneth se puso de pie y agregó que mi padre había mostrado un desprecio continuo por las órdenes judiciales y representaba una amenaza constante para múltiples víctimas. La jueza estuvo de acuerdo y ordenó que lo detuvieran sin derecho a fianza a la espera del juicio.
2 alguaciles se acercaron a cada lado de mi padre y le pusieron esposas allí mismo, en la mesa de la defensa. Trató de voltearse a mirarme, pero uno de los alguaciles le puso una mano en el hombro y lo guió hacia la puerta lateral. Lo vi salir esposado y sentí una extraña mezcla de alivio y agotamiento total, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y finalmente la hubiera soltado. Mi madre se acercó y me apretó la mano, y Alicia me abrazó por los hombros desde el otro lado. Nos quedamos sentadas allí un minuto después de que él se fue, sin decir nada, solo procesando lo que acababa de suceder. Rowan se acercó y nos dijo que esto era una gran victoria, que la jueza claramente vio a través de los intentos de la defensa de desacreditar a las víctimas. Kenneth se unió a nosotros y explicó los siguientes pasos, pero, sinceramente, apenas lo escuché porque me zumbaban los oídos y las manos no dejaban de temblar. Pasaron 3 semanas antes de que Rowan me llamara sobre un acontecimiento. El abogado de mi padre lo contactó sobre un posible acuerdo de culpabilidad. Ofrecían declararse culpables de los cargos de fraude y extorsión si retirábamos los cargos de acoso y hostigamiento. Kenneth estaba dispuesto a considerarlo porque nos evitaría a todas pasar por un juicio completo, pero quería nuestra opinión antes de tomar cualquier decisión. Inmediatamente envié un mensaje al chat grupal que establecimos con las 6 víctimas principales más los partidarios. En 1 hora programamos una reunión de coalición de emergencia en la oficina de Rowan para el día siguiente. Pasé toda esa noche despierta pensando si quería enfrentar a mi padre en un juicio o simplemente terminar con todo esto. Una parte de mí quería que enfrentara las máximas consecuencias por todo lo que hizo. Otra parte de mí solo quería que terminara para poder comenzar a sanar en lugar de vivir en este constante estrés de batalla legal. La reunión se llevó a cabo en la gran sala de conferencias de Rowan con las 6 víctimas más Víctor y Félix. Hannah se unió por videollamada desde Tijuana ya que no podía tomar más tiempo libre del trabajo. Rowan expuso la oferta de culpabilidad en detalle, explicando qué cargos se mantendrían y cuáles se retirarían. Kenneth también estaba allí y nos guió a través de cómo se vería un juicio versus aceptar un acuerdo. Hannah habló primero a través de la pantalla, diciendo que realmente no quería volver a testificar en un juicio completo, que la audiencia preliminar había sido lo suficientemente difícil y que no estaba segura de poder manejar el contrainterrogatorio. Courtney dijo de inmediato que quería las máximas consecuencias y no confiaba en que un acuerdo de culpabilidad realmente lo castigaría lo suficiente por 20 años de lastimar a mujeres. Alicia se quedó callada por un tiempo y luego dijo que apoyaría lo que decidiera el grupo porque todas estamos juntas en esto. Las otras 3 víctimas compartieron sus pensamientos, 2 inclinándose por el acuerdo para evitar el trauma del juicio, una queriendo presionar por los cargos máximos. Estuvimos de un lado a otro durante casi 2 horas, todas compartiendo sus miedos y necesidades y lo que creían que les ayudaría a avanzar. Sentada allí, escuchando a todas, me di cuenta de que esta decisión en realidad no se trataba en absoluto de castigo. Se trataba de que ayudaría realmente a cada una de nosotras a sanar y seguir adelante con nuestras vidas. Algunas necesitábamos el cierre de que él admitiera su culpa públicamente. Algunas necesitábamos evitar el trauma de revivir todo en un testimonio detallado del juicio. Algunas necesitábamos verlo enfrentar consecuencias graves. Todas esas necesidades eran válidas y no todas apuntaban a la misma respuesta. Sugerí que votáramos sobre aceptar un acuerdo de culpabilidad solo si incluía una pena de prisión significativa, la restitución financiera total a mi madre y el registro que requiriera la ley estatal. Todas estuvieron de acuerdo en que ese era un buen marco. Votamos y fue 5 a favor de aceptar un acuerdo con esos términos, 1 en contra. Courtney fue la disidente, pero dijo que aceptaría la decisión del grupo, aunque personalmente quisiera que enfrentara un juicio. Kenneth nos dijo que volvería a la defensa con nuestras condiciones y vería con qué respondían. La negociación del acuerdo se prolongó durante 2 semanas más, con Kenneth presionando fuertemente por 5 años de prisión. El abogado de mi padre seguía argumentando a favor de la libertad condicional, alegando que mi padre no tenía antecedentes penales y mostraba remordimiento. Kenneth me enviaba actualizaciones cada pocos días y cada vez sentía un nudo en el estómago preguntándome si mi padre se saldría con la suya. Finalmente, llegaron a un acuerdo que Kenneth pensó que era lo mejor que obtendríamos sin ir a juicio. 3 años de prisión. 5 años de libertad condicional después de la liberación, restitución total de $16 millones de pesos más intereses a mi madre y asesoramiento obligatorio durante todo el periodo de libertad condicional. Kenneth llamó a cada una de nosotras, las víctimas, individualmente para obtener nuestra aprobación final. Cuando me llamó, le pregunté si 3 años eran suficientes por 20 años de abuso. Se quedó callado por un segundo y luego dijo que ninguna pena de prisión es realmente suficiente, pero 3 años son significativos y la restitución más las condiciones de la libertad condicional significan consecuencias continuas durante años. Le dije que aprobaba el trato. La audiencia de culpabilidad se programó para la semana siguiente. Mi padre tenía que hacer una alocución, lo que Kenneth explicó que significaba declarar exactamente lo que hizo en un tribunal abierto como parte de la aceptación de la culpabilidad. Me senté en la primera fila con mi madre, Víctor, Alicia, Hannah por videollamada y Courtney. Mi padre se paró en la mesa del acusado con un uniforme naranja, luciendo más pequeño de lo que recordaba. La jueza le preguntó que declarara su culpabilidad y él dijo culpable con esa voz monótona. Luego lo obligó a repasar cada cargo y explicar lo que realmente hizo.
Tuvo que decir en voz alta que deliberadamente manipuló anticonceptivos para embarazar a mi madre contra su voluntad. Tuvo que admitir que robó pagos de manutención durante 18 años, cobrando cheques destinados a mi cuidado y ocultando el dinero. Tuvo que confesar habernos extorsionado a mí y a mi madre con fotos de su crisis de salud mental. Escucharlo decir estas cosas con su propia voz se sintió completamente surrealista, pero también necesario, como si finalmente lo estuvieran obligando a nombrar lo que hizo en lugar de esconderse detrás de excusas. Su voz tembló cuando admitió haber manipulado los anticonceptivos y me pregunté si realmente estaba sintiendo culpa o solo actuando para la jueza. La jueza aceptó su declaración de culpabilidad y lo sentenció a 3 años en prisión estatal seguidos de 5 años de libertad condicional. 3 meses después de la audiencia de culpabilidad, Rowan me llamó sobre el caso financiero. La jueza de derecho de familia que manejaba esa parte había ordenado a mi padre que liquidara todos sus activos ocultos de inmediato para pagar la restitución total a mi madre. El yate se vendió en subasta. La colección de motocicletas fue recogida por un distribuidor que pagó en efectivo. Las propiedades de inversión salieron al mercado y se vendieron en semanas porque en realidad eran propiedades decentes en buenas ubicaciones. Todo lo que mi padre construyó con el dinero robado de mi madre se convirtió en efectivo y se entregó. Rowan llamó a mi madre directamente cuando llegó el cheque y yo estaba hablando con ella cuando abrió el sobre. $17 millones de pesos. La cantidad total más intereses. Comenzó a llorar y no pudo hablar durante un minuto. Víctor tomó el teléfono y me dijo que iban a establecer un fideicomiso para mi educación y donar una parte a organizaciones que ayudan a sobrevivientes de abuso. Mi madre volvió al teléfono y dijo que nunca pensó que volvería a ver ese dinero, que una parte de ella creía que mi padre encontraría la manera de ocultarlo para siempre. Mi abuela me contactó una vez más, aproximadamente un mes después de que mi padre comenzara a cumplir su condena. Envió un correo electrónico largo preguntando si lo visitaría en prisión porque sigue siendo tu padre y se supone que la familia debe perdonar. Escribió que estaba sufriendo y solo, y que necesitaba el apoyo de su hija. Dijo que todos cometen errores y que guardar rencores solo me lastima a mí al final. Leí el correo electrónico 3 veces, sintiendo que esa vieja culpa familiar intentaba colarse de nuevo. Luego le respondí con un solo párrafo. Le dije que estar relacionada con alguien no me obliga a aceptar el abuso ni a apoyarlos a través de las consecuencias de sus propias acciones. Le expliqué que había terminado de proteger a las personas que lastiman a otros solo porque son familia. Le dije que esperaba que encontrara la paz, pero que no visitaría a mi padre ahora ni nunca. Ella no respondió, y me enteré a través de la familia lejana que se mudó a otro estado para vivir con su hermana. La fractura familiar fue completa y permanente, pero me sentí clara acerca de mi elección de una manera que nunca antes lo había hecho. 4 meses después de eso, la doctora Rodríguez me llamó con noticias sobre la investigación de la Junta de Licencias. La habían exonerado de cualquier violación ética después de revisar la excepción de informe obligatorio y toda la evidencia del daño continuo que mi padre estaba causando. Sonaba casi sorprendida al decírmelo, como si realmente esperara perder su cédula. La Junta en realidad le dio una mención formal por su coraje al presentarse y ayudar a detener a un depredador serial. Cuando nos reunimos para nuestra sesión de terapia habitual la semana siguiente, me dijo en privado que la investigación fue aterradora y que hubo noches en las que no pudo dormir preguntándose si había destruido su carrera. Pero dijo que lo haría de nuevo porque quedarse callada habría sido peor que cualquier consecuencia profesional. Le agradecí por arriesgarlo todo para ayudarme a mí y a todas las demás mujeres que mi padre lastimó. Ella se emocionó y dijo que vernos apoyarnos mutuamente a través de esto había sido el trabajo más significativo de su carrera. 6 meses después de que mi padre enviara esos mensajes de texto de chantaje, estoy sentada en el restaurante de mi madre en París con Víctor, Alicia, Hannah y Courtney, quienes volaron para lo que llamamos una cumbre de sobrevivientes, pero que en realidad es solo nosotras apoyándonos mutuamente y celebrando haberlo superado. El restaurante está cerrado para un evento privado que somos nosotras. Mi madre nos cocina una comida de 7 tiempos, cada plato más increíble que el anterior. Entre los platos, hablamos sobre dónde estamos ahora, qué estamos haciendo con nuestras vidas, cómo estamos sanando. Hannah consiguió un ascenso en la oficina del defensor público. Courtney comenzó la escuela de posgrado para consejería. El hospital de Alicia le dio un premio por su trabajo de defensa. Víctor sigue rellenando nuestras copas de vino y haciendo brindis en francés que mi madre traduce. Cuando sale el postre, mi madre se pone de pie con su propia copa y hace un brindis por la supervivencia, por la justicia, por las mujeres que apoyan a las mujeres y por construir vidas que nuestros abusadores nunca quisieron que tuviéramos. Todas levantamos nuestras copas, y miro alrededor de la mesa a estas mujeres que eran extrañas hace 6 meses y que ahora están conectadas para siempre por un trauma compartido y una victoria compartida. Los ojos de mi madre se encuentran con los míos al otro lado de la mesa y ella sonríe con lágrimas corriendo por su rostro. Yo le devuelvo la sonrisa y siento que algo cambia dentro de mí, como si finalmente me estuviera convirtiendo en la persona que se suponía que debía ser antes de que las mentiras de mi padre moldearan toda mi vida. Las semanas posteriores a París trajeron un ritmo que nunca esperé tener con mi madre. Hacemos videollamadas todos los martes y viernes por la noche.
Ella desde la cocina de su restaurante durante el tiempo de preparación, yo desde mi apartamento entre clases. Me enseña cómo cortar verduras correctamente mientras le cuento sobre mis sesiones de terapia y los procedimientos legales que aún se están resolviendo. A veces, Víctor se une a las llamadas y hace bromas en francés que mi madre traduce. Y estoy aprendiendo su idioma lentamente a través de una aplicación que ella me recomendó. Estamos planeando que pase 8 semanas en París el próximo verano y mi madre ya tiene una lista de lugares a los que quiere llevarme, recetas que quiere enseñarme, historias que quiere compartir sobre los 20 años que perdimos. No es la relación que habríamos construido si mi padre no la hubiera destruido, pero es real y está creciendo. Y eso importa más que la perfección que nunca tendremos. El dinero de la restitución se encuentra en mi cuenta como un peso y una oportunidad al mismo tiempo. Pago la matrícula universitaria restante en un solo pago y mi asesora académica me llama para asegurarse de que el pago no sea un error. El resto lo divido entre mi futuro y ayudar a otros. Alicia vuela para un fin de semana y pasamos 2 días en la mesa de mi cocina con una abogada que conoce, estableciendo un fondo sin fines de lucro para sobrevivientes de coerción reproductiva. Lo llamamos el Proyecto Autonomía. Y, a la semana de lanzar nuestro sitio web, recibimos nuestra primera solicitud de subvención de una mujer cuyo pareja saboteó su DIU. Alicia maneja la mayor parte del trabajo administrativo ya que tiene experiencia en la gestión de programas hospitalarios, pero reviso cada solicitud y escribo respuestas personales a cada mujer que se comunica. Algunas de sus historias me hacen llorar, pero ayudarlas a acceder a recursos para asistencia legal, terapia y apoyo financiero se siente como convertir el robo de mi padre en algo que realmente ayuda a la gente. Hannah me envió un correo electrónico 3 meses después de París con una idea para un artículo de revista legal sobre la coerción reproductiva y las lagunas en la ley actual. Pasamos horas en videollamadas trazando nuestro argumento, buscando investigaciones, entrevistando a otras sobrevivientes de nuestra creciente coalición. Ella escribió el análisis legal mientras yo me encargaba de las narrativas personales y las recomendaciones de políticas. El artículo se publicó 6 meses después en una revista de derecho de familia. Y de repente, recibimos invitaciones para hablar en facultades de derecho sobre el tema. Nuestro primer compromiso de oratoria es en la Universidad de Hannah en Tijuana. Y pararme frente a 70 estudiantes de derecho hablando sobre los crímenes de mi padre se siente surrealista pero necesario. Después de nuestra presentación, 5 estudiantes se acercan a nosotras en privado para compartir sus propias experiencias con la coerción reproductiva, y Hannah y yo intercambiamos una mirada que dice que estamos haciendo algo que importa. Courtney me envió una foto de su carta de aceptación a un programa de posgrado en consejería 4 meses después del acuerdo de culpabilidad. Regresará a la escuela para convertirse en terapeuta, especializándose en abuso de pareja, y me dice que nuestra coalición la ayudó a darse cuenta de que quiere ayudar a otras mujeres a reconocer y escapar de relaciones controladoras antes de que queden atrapadas. Su hermano Félix, quien nos ayudó a rastrear las actividades en línea de mi padre, desarrolló una aplicación de seguridad para documentar evidencia de abuso que encripta fotos y mensajes de una manera a la que los abusadores no pueden acceder ni eliminar. La lanzó de forma gratuita y en 2 meses más de 1000 mujeres la han descargado. Courtney prueba cada función y brinda comentarios desde la perspectiva de una sobreviviente. Y verla transformar su trauma en propósito me recuerda que la curación se ve diferente para cada persona. Kenneth Harmon me llamó 10 meses después de la sentencia de mi padre con noticias que me revolvieron el estómago. Mi padre ha estado violando repetidamente las reglas de libertad condicional al intentar contactar a las víctimas a través de intermediarios, usando los privilegios telefónicos de otros reclusos para dejar mensajes, enviando cartas a través de su madre a nuestras direcciones. Cada violación añade tiempo a su sentencia, y Kenneth me dice que este patrón muestra que mi padre todavía no acepta la responsabilidad de sus acciones. No está aprendiendo ni cambiando, solo encontrando nuevas formas de mantener el control incluso desde prisión. Los informes de los psicólogos de la prisión lo describen como manipulador y carente de remordimiento genuino, más preocupado por ser atrapado que por el daño que causó. Kenneth dice que mi padre probablemente cumplirá sus 3 años completos, más tiempo adicional por las violaciones. Y aunque una parte de mí se siente satisfecha con esto, otra parte simplemente se siente cansada de que siga ocupando espacio en nuestras vidas. Mi abuela me llama una vez desde su nuevo lugar en otro estado y casi no contesto. Ahora vive con su hermana, incapaz de enfrentar el juicio de la comunidad y los susurros que la siguen en la iglesia y el supermercado. Quiere saber si alguna vez la perdonaré, si hay un camino de regreso a tener una relación. Le digo honestamente que me siento triste por haberla perdido, pero también clara en que su elección de proteger a mi padre sobre sus víctimas hizo que este resultado fuera el único posible. Ella eligió a su hijo sobre la verdad, sobre mí, sobre cada mujer que lastimó, y esas elecciones tienen consecuencias. Ella llora y me dice que me ama. Y le digo que lo sé, pero el amor no es suficiente cuando viene con silencio sobre el abuso. Colgamos y bloqueo su número porque necesito concentrarme en seguir adelante, no en personas que eligieron mirar hacia otro lado. 2 años después del acuerdo de culpabilidad, camino por el escenario en mi graduación universitaria con una toga azul que costó más de lo que hubiera podido pagar antes de la restitución. Mi madre y Víctor vuelan desde París, y Alicia conduce desde su ciudad, y Hannah se toma tiempo libre de la oficina del defensor público para estar aquí. La doctora Rodríguez se sienta con ellos en la audiencia.
Y después de la ceremonia, nos tomamos una foto juntas que publico en las redes sociales con una leyenda sobre la importancia de que las mujeres se apoyen entre sí. Mi madre llora durante toda la ceremonia, y cuando la encuentro después, me abraza tan fuerte que apenas puedo respirar. Víctor nos toma docenas de fotos juntas y mi madre no deja de decir estoy tan orgullosa, y le creo por completo. Vamos a cenar a un buen restaurante y mi madre pide vino para todos y hace un brindis por la supervivencia y por los futuros que nuestros abusadores intentaron robar. La mesa levanta las copas y miro a estas personas que se presentaron por mí, que me ayudaron a luchar, que se convirtieron en mi verdadera familia. 3 meses después de la graduación, mi madre me llama gritando en francés antes de cambiar al español. Su restaurante acaba de recibir su segunda estrella Michelin, saltando de 1 a 2 en un solo año. Está sollozando y riendo al mismo tiempo, y puedo escuchar a Víctor vitoreando de fondo y a su personal aplaudiendo. Me dice que los inspectores de Michelin citaron sus riesgos creativos y sus audaces combinaciones de sabores, y le da crédito al apoyo que recibió durante el escándalo por darle el coraje de dejar de ir a lo seguro. Una revista de comida la entrevista a la semana siguiente y les dice que sobrevivir al abuso de mi padre le enseñó que es más fuerte de lo que nunca supo, que enfrentar sus peores miedos sobre la exposición de su pasado la liberó para tomar riesgos en su cocina. El artículo se publica con una foto de ella y su esposo chef, con un aspecto seguro y orgulloso, y la enmarco y la cuelgo en mi apartamento. Mi carta de aceptación a la Facultad de Derecho llega un martes de abril, un sobregrueso de una escuela conocida por su programa de Derecho de Familia. Ingreso con una beca que cubre la mitad de la matrícula, y el dinero de la restitución significa que puedo asistir sin endeudarme. Voy a especializarme en Derecho de Familia y Defensa de Víctimas, inspirada por el trabajo de Rowan y decidida a ayudar a otras personas a navegar sistemas que a menudo fallan a los sobrevivientes. La aceptación se siente como la justicia transformándose en oportunidad. Como el dinero robado de mi padre se convierte en la base para que yo ayude a otras personas a luchar contra abusadores como él. Llamo a mi madre primero y ella llora, luego a Alicia, quien dice que sabía que entraría, luego a Hannah, quien se ofrece a ser mi mentora durante la Facultad de Derecho ya que recuerda lo difícil que fue. La doctora Rodríguez me envía una tarjeta con una nota que dice que está orgullosa de la mujer en la que me he convertido, y la guardo en el cajón de mi escritorio para leerla en los días difíciles. 3 años después de que encontré el Instagram de mi madre y envié ese mensaje enojado que comenzó todo, nuestra coalición de sobrevivientes celebra su tercera reunión anual. Hemos crecido de las 6 originales a 12 mujeres a las que mi padre atacó durante 2 décadas, más innumerables otras a las que hemos ayudado a través de la organización sin fines de lucro. Nos reunimos en un centro de retiro durante un fin de semana, compartiendo actualizaciones sobre nuestras vidas, apoyándonos mutuamente en los días difíciles, celebrando victorias grandes y pequeñas. Alicia trae a sus hijos y juegan con la sobrina de Courtney mientras hablamos. Hannah presenta una investigación sobre las nuevas leyes de coerción reproductiva que se proponen en 4 estados. Félix demuestra la última versión de su aplicación de seguridad. Mi madre y Víctor nos preparan un festín el sábado por la noche, y comemos juntas en una mesa larga. Sobrevivientes, aliadas y familia elegida. El domingo por la mañana antes de que todos se vayan, nos paramos en círculo y cada persona comparte una cosa que ha reclamado de su trauma. Alicia dice su confianza en su propio juicio. Hannah dice su creencia en que el sistema legal puede funcionar si luchas lo suficiente. Courtney dice su capacidad para ayudar a otros sin perderse a sí misma. Mi madre dice a mi hija, cuando es mi turno digo mi futuro y todas asienten como si entendieran exactamente lo que quiero decir. 2 meses después de esa reunión, conozco a alguien en un evento comunitario que me pregunta sobre mi trabajo de defensa y realmente escucha cuando explico mis límites sobre las preguntas personales. Comenzamos a salir lentamente, siendo yo honesta sobre mi historial y los problemas de confianza que conlleva. Algunas mañanas me despierto ansiosa pensando que están tratando de controlarme de alguna manera, revisando demasiado mi celular o dudando de su amabilidad, pero mi terapeuta me ayuda a separar el trauma pasado de la realidad presente. Mi pareja nunca presiona, nunca me hace sentir culpable por necesitar espacio, y en los días en que lucho, simplemente se sienta conmigo y espera hasta que estoy lista para hablar. Es diferente a todo lo que imaginé que podría ser una relación, construida sobre la honestidad en lugar de la manipulación, y eso hace que valga la pena el arduo trabajo de aprender a confiar de nuevo. Mi madre sugiere un viaje a la costa a principios de otoño, solo nosotras dos, y me tomo una semana libre de mi trabajo sin fines de lucro para ir. Alquilamos una pequeña casa justo frente al agua y pasamos nuestros días cocinando juntas en la pequeña cocina, ella enseñándome técnicas que usa en el restaurante mientras yo le cuento sobre las solicitudes de la Facultad de Derecho y las mujeres a las que hemos ayudado a través de la coalición. Una noche, ella prepara este increíble plato de pescado con la pesca local y la observo trabajar viendo la confianza que ha reconstruido en los últimos años. Hablamos sobre los 2 años en que intentó criarme mientras se ahogaba en la psicosis. Y ella llora diciéndome que lamenta todo el tiempo que perdimos,
pero que está orgullosa de la persona en la que me he convertido de todos modos. Le digo que también estoy orgullosa de ella, por sobrevivir al abuso de mi padre y construir una vida completamente nueva, y pasamos una noche simplemente sentadas en la playa viendo la puesta de sol sin necesidad de decir nada más. En nuestra última mañana allí, me prepara el desayuno y dice que desearía haber estado allí para todos mis otros desayunos mientras crecía, pero está agradecida por todos los que podemos compartir ahora. Comienzo la Facultad de Derecho el siguiente enero con una beca completa y un claro enfoque en el derecho de familia y la defensa de víctimas, inspirada por todo lo que Rowan hizo por nosotras y decidida a ayudar a otras personas a navegar sistemas que fallan a los sobrevivientes con demasiada frecuencia. El dinero de la restitución que mi padre robó se encuentra en una cuenta que financia mi educación y la organización sin fines de lucro, lo que se siente como la justicia transformándose en algo útil en lugar de solo castigo. Soy feliz ahora de una manera que se siente ganada a través de la supervivencia y la lucha y la negativa a dejar que el abuso de mi padre defina toda mi vida. El trabajo que hago ayudando a otras mujeres a documentar la coerción reproductiva y el abuso financiero se siente significativo porque sé exactamente a lo que se enfrentan. Mis relaciones con mi madre, con Alicia, con Hannah y Courtney, y todas las demás sobrevivientes se sienten genuinas porque nos hemos visto en nuestros peores momentos y elegimos apoyarnos mutuamente de todos modos. Pienso en los 20 años que pasé odiando a mi madre por abandonarme, creyendo las mentiras de mi padre, y todavía duele saber cuánto tiempo perdimos. Pero también sé que hablar sobre lo que hizo ayudó a proteger a otras mujeres de convertirse en sus próximas víctimas, y la coalición que construimos brinda a las sobrevivientes recursos que desearía haber tenido antes. Mi madre me presenta a su personal del restaurante como mi hija, con lágrimas en los ojos cada vez, y he dejado de sentirme incómoda por eso porque ahora entiendo que ella está reclamando algo que mi padre intentó robarnos a ambas. La vida que estoy construyendo se siente sólida y real, construida a partir de los pedazos de dolor que mi padre dejó atrás, pero transformada en algo que él nunca pretendió. Algunos días siguen siendo difíciles, y todavía voy a terapia 2 veces a la semana, y todavía a veces me despierto ansiosa por el control y la confianza. Pero tengo un trabajo significativo por delante y personas que me ven y me valoran por quien realmente soy. Y he aprendido que sobrevivir a algo terrible no significa quedarse rota para siempre. Con eso es suficiente.